Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Nos disponemos para estudiar la palabra del Señor y hoy continuamos con el estudio de teología sistemática. Ya hemos mirado, en primer lugar, el tema de bibliología, en donde estuvimos hablando todo acerca de la Biblia. También estuvimos mirando lo que es teología propia, el estudio de la persona de Dios, donde estudiamos la Trinidad de Dios, sus atributos, y también dentro de la teología propia pudimos estudiar Cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, y también Neumatología, que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Ahora quiero continuar con otra de las ramas de la teología sistemática, que es la antropología. La antropología. ¿Qué es la antropología? Según el diccionario de la Real Academia Española, es el estudio del ser humano. Pero en el contexto teológico podemos definirlo como el estudio del hombre, su origen, su caída y su redención. Eso estudia la antropología teológicamente hablando. Hoy vamos a comenzar hablando de lo que es el ser humano, que es el hombre. Desde la antigüedad, los filósofos, los pensadores, se han preguntado acerca de qué es el ser humano, qué es el hombre, cuál es su origen, cuál es el propósito de su existencia. Y nosotros sabemos que la Biblia, este libro, nos da la respuesta a todas estas interrogantes. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la creación del ser humano. La Biblia enfáticamente nos da el concepto de que el ser humano es una creación de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, como vamos a estudiar. Pero desde la edad moderna, por ahí desde hace 1 o 2 siglos, se ha dado la idea de que el ser humano es producto de la evolución. Que el ser humano comenzó como un ser unicelular, que se convirtió con el tiempo, en la medida de los pasos de los millones de años, en un ser pluricelular que fue creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser un ser como un primate que tuvo varias etapas de evolución hasta llegar al ser humano moderno. Eso es lo que postula Darwin en su famosa teoría de la evolución. Pero nosotros sabemos que eso no es más que una teoría y que científicamente no tiene ningún peso. ¿Por qué? Porque esta teoría es insostenible. Los científicos tienen muchas dudas y todavía siguen buscando el eslabón perdido. Porque aunque han encontrado diferentes fósiles de primates, de seres humanoides similares al ser humano y que le han dado nombres como el ser de Cro-Magnon, de Neandertal y todo eso, no han encontrado el eslabón perdido. O sea, no han descubierto, bueno, entre una etapa de evolución y la otra debe haber una conexión, y no han encontrado esa conexión entre cada etapa evolutiva del ser humano. Todavía siguen buscando ese eslabón, el eslabón perdido, y pues científicamente es algo que no lo pueden probar, porque sabemos que para que sea científico debe ser sometido a un laboratorio, sometido a un experimento, para que de esa manera se pueda comprobar de que realmente así ocurrió. Pero ¿quién puede viajar en el tiempo, al pasado, y comprobar eso en un laboratorio químico? Eso es difícil, eso es insostenible. Pero el hombre, en su insensatez,
así lo ha creído, y en muchos lugares, en muchas escuelas, en muchas universidades se ha enseñado esto, que es una mentira realmente, científicamente hablando, ya que no hay pruebas suficientes para sostener esta teoría. Mientras que la Biblia, hermanos, nos enseña, repito, enfáticamente que el hombre fue creado por Dios. Y lo vamos a mirar en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes. Bereshit en el hebreo, que significa origen. En el Génesis se encuentra el origen del ser humano. Y no solamente su origen, sino el origen de toda la creación. Ahí se nos relata el origen de todo, de cómo fue creado todo lo que nosotros miramos, incluyendo el hombre. Y no solamente se relata eso, sino que también se relata la caída del hombre y también la promesa de Dios al hombre de un redentor, como lo vamos a mirar más adelante. Entonces, en Génesis 1, del 26 al 27, encontramos nosotros cómo fue que Dios creó al hombre. Mire lo que dice la Biblia, Génesis 1, 26 al 27. Aquí hablando Dios en esa triunidad perfecta. Por eso aquí se dice, entonces dijo Dios, hagamos, en plural. Ahí está hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, en esa comunión, esa coinonía perfecta. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, otra vez lo dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces miramos claramente que Dios creó al hombre. Y algo muy importante que debemos nosotros mirar en este pasaje: Dios creó al hombre de una manera muy diferente a como creó los animales. Porque de los animales no se dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre. El hombre fue una criatura única, creada por Dios, la corona de su creación, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál fue la condición original en la que Dios creó al hombre? La Biblia nos habla que el ser humano fue creado en una condición superior. Por eso ahí dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Es decir, hermanos, que el hombre fue creado para ser Señor sobre esta creación. Y eso hace parte de la semejanza que tiene el hombre con Dios, porque Dios es Señor, pero Señor de señores. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, y parte de esa imagen y semejanza se refleja en esto, en que el hombre fue puesto sobre la creación de Dios para que señoreara sobre todos los animales y sobre toda la creación. Es por eso, hermanos, aún en este mundo caído donde nosotros nos encontramos, los animales, cuando sienten al ser humano, ¿qué hacen? Aún los más feroces, hablemos de leones, de cebras, de panteras, de búfalos, de animales salvajes, cuando sienten la presencia del hombre, ¿qué hacen ellos? Ellos se asustan y se esconden, se huyen. Eso hace parte del respeto que los animales tienen
hacia el hombre, aún estando el hombre caído, en su condición caída. Porque Dios originalmente creó al hombre para que señoreara sobre los peces del mar, o sea, sobre todo lo que tiene que ver el mar, en las aves de los cielos, ¿sí? En las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Varón y hembra. Es decir, que el hombre fue creado con dos géneros, masculino y femenino. No hay otro género. Desafortunadamente, por la pecaminosidad del hombre, porque el hombre se ha rebelado contra Dios, el mismo hombre ha inventado otros géneros. ¿Sí? Muchos. Ahorita han surgido muchos géneros, pero la Biblia enseña que solamente hay dos géneros, varón y hembra. Dios no creó a Pedro y a Juan, ¿cierto? O a María y a Carmelita. No. Dios creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, a imagen y semejanza de Dios. Ahora debemos preguntarnos, bueno, ¿qué significa eso? De que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. ¿Acaso Dios es como nosotros? Tiene cabeza, ojos, nariz, boca. ¿Quiere decir la Biblia que cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios es porque Dios es como nosotros? No. Ya hemos hablado cuando estudiamos la persona de Dios, que Dios es espíritu. Y cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, de que Dios oye, de la boca de Dios, del brazo derecho de Dios, son figuras literarias, antropomorfismos. No quiere decir que literalmente Dios tenga un ojo o una oreja como nosotros, porque Él es un ser espiritual y nadie lo ha visto. Un día lo veremos y sabremos cómo es Él. ¿Cierto? Entonces, cuando la Biblia habla de que el hombre fue creado a imagen y a la semejanza de Dios, no se está refiriendo en el aspecto físico, externo, sino a sus atributos, tanto anímicos como morales. ¿Qué les quiero decir? Que el hombre fue creado como un ser pensante, como Dios lo es, como un ser racional, como Dios lo es, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, emociones, pensamientos, así como Dios lo tiene, y también como un ser moral, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso, hermanos, hasta la tribu más salvaje en el África sabe que robar es malo, sin haber leído la Biblia. Sabe que matar es malo, sin haber leído la Biblia. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano, dentro de la eternidad que Dios colocó, el alma humana nos dio esa conciencia, de lo moral. Esa es una de las pruebas más contundentes de que Dios existe. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las pruebas de la existencia de Dios? La prueba moral. Cada ser humano tiene una moral que ha sido distorsionada por el pecado, sí, pero hay una moral, y esa moral no viene del hombre, viene de un ser supremo que creó al hombre. Entonces Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, en el sentido de que nosotros somos seres pensantes, racionales, con emociones, con sentimientos, con voluntad y con moral. Por eso los animales no lo tienen.
Ellos no tienen una conciencia del bien y del mal, de moralidad. No lo tienen, porque eso se lo dio Dios al hombre, porque el hombre fue creado precisamente a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro esto y sepamos debatir con la palabra del Señor, con mansedumbre y humildad ante los ateos, ante los agnósticos. En muchas universidades y colegios donde se levantan diciendo de que Dios no existe, de que el hombre viene de la evolución. Oiga, se necesita más fe para creer la evolución que para creer lo que dice la Biblia. Es más razonable lo que dice la Biblia acerca de la creación del hombre que lo que dice la ciencia. La ciencia habla de la evolución del hombre, del primate, y todavía siguen buscando el eslabón perdido, como les decía. Pero la Biblia dice que Dios formó al hombre de la tierra. La tierra tiene 17 elementos químicos: carbono, hidrógeno, también el oxígeno, el nitrógeno, que son los 4 gases que tiene el cuerpo. Y todo eso viene de la tierra. Los mismos 17 elementos químicos que tiene el cuerpo humano y que necesita el cuerpo humano para subsistir, que lo consigue en los alimentos, lo tiene en la tierra. Y la ciencia confirma de que el hombre fue sacado de la tierra, porque tiene los mismos 17 elementos químicos. ¿De dónde nos alimentamos nosotros? ¿De dónde? De la tierra. ¿De dónde salen los alimentos? De la tierra. Y esos elementos químicos que están en la tierra son los que necesitamos porque fuimos hechos del polvo. Dios formó a un muñeco de tierra. Lo formó. Y dice la Biblia que Él sopló el espíritu, el ruaj, en el hebreo, y lo hizo un alma viviente, un ser consciente de sí mismo, un ser pensante, con voluntad, con moral. Por eso fue hecho imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos animales. Por ahí escuchaba a alguien que decía que el hombre es un animal racional. No, hermano, el hombre no es animal. Otra cosa, que hay muchos hombres que actúan como animales, es otra cosa, ¿cierto? Pero no hacemos parte, aunque la ciencia lo clasifique así. Nosotros no somos animales, somos diferentes a ellos. Los animales tienen alma, ellos sí tienen sentimientos, emociones. Por eso un perrito se pone triste, se alegra, pero ellos no tienen espíritu. Por eso ellos no se pueden comunicar con Dios. Por eso usted no ve un grupo de perros adorando a Dios, porque ellos no tienen esa conciencia de su existencia como nosotros. Ellos tienen alma, tienen voluntad, pero no tienen espíritu. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Esto es un estuche orgánico, es una máquina. Imagínense usted como una máquina, bombeando el corazón, un líquido que se llama sangre, ¿cierto? Los órganos digestivos produciendo enzimas para el procesamiento de la comida, para que el organismo, ese motor, empiece a absorber los nutrientes que vienen de la tierra y pueda permanecerse en funcionamiento. Es una máquina en constante funcionamiento, que a veces se avería un poco por nuestra irresponsabilidad, que a veces tenemos que ir al médico y a veces llega al punto de que deja de funcionar. Y es cuando el cuerpo cae al polvo y en polvo se convertirá, dice la Biblia. Esa es una máquina, ese es un estuche, pero dentro de nosotros tenemos al espíritu y al alma. Es algo que vive dentro de nosotros. Una vez que este cuerpo cae a tierra, ya el alma y el espíritu no tiene dónde vivir. Entonces, ¿para dónde se va? ¿Se queda por ahí penando, como algunos dicen? ¿Como fantasmas?
La gente cree eso, pero no. Dios tiene dos lugares para las almas de los seres humanos, dos lugares en donde van a estar esperando hasta el juicio final, porque va a haber un juicio tanto para buenos y para malos. Para los buenos, los justos, para la iglesia en el tribunal de Cristo, para los malos en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Hay dos lugares. Uno, si tú moriste en Cristo, si tú eres alguien que nació de nuevo, que tiene al Espíritu Santo de Dios porque creyó en el Señor, fue redimido por la sangre del Señor, se muere y el Espíritu y el alma suben a la presencia del Señor a esperar a ser resucitado. Pero las personas que murieron sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que murieron en sus pecados y delitos, se van al centro de la tierra. Ahí, en el centro de la tierra, que algunos dicen, no, el infierno es aquí en la tierra. Sí, es aquí en la tierra, pero no aquí en la superficie. Allá abajo. Allá en la tierra, abajo, en el centro de la tierra hay un lugar espiritual que se llama infierno. También está el Tartarus, donde están los ángeles caídos más peligrosos. El Tartarus, que es una prisión espiritual en donde hay 4 ángeles que están atados. Eso queda exactamente bajo, entre el río Tigris y Éufrates, debajo de la tierra. Ahí están, esperando ser sueltos en la gran tribulación. Y está el abismo donde están los espíritus demoníacos. En el infierno no hay demonios, como dicen. En el infierno no hay ángeles caídos. En el infierno solamente hay almas humanas en un fuego que no se apaga. Terrible, ¿cierto? Pero Dios no creó al hombre para ser condenado. Dios creó al hombre perfecto, a imagen y semejanza de Él. Pero el hombre tomó la decisión ¿de qué? De apartarse de su Creador. Y todo comenzó en el jardín del Edén, con esa primera pareja. Adán y Eva estaban en el ambiente perfecto, porque era un lugar hermoso, el más hermoso que usted se pueda imaginar. Un lugar en donde todo lo tenían, no había necesidad de nada. Y ellos andaban, dice la Biblia, desnudos. Nada, sin nada. Y no había calor, como ahorita en Europa que está matando gente. O frío, que, ay, qué frío. No, la temperatura ideal, el clima ideal, las condiciones ideales. La tierra no se necesitaba echarle insecticida ni abono para que produjera los frutos. No, todo estaba dado. El hombre tenía que labrar la tierra, tenía que trabajar, pero todo era fácil, era un ambiente perfecto. Tenían comunión con Dios cara a cara. Ellos podían ver a Dios porque Dios les iba a visitar al jardín. Y ellos estaban en un estado de inocencia. No había pecado en ellos, aunque ya había entrado la maldad al universo por Lucifer, que ya había caído juntamente con la tercera parte de los ángeles. Pero Lucifer estaba en la tierra, andaba por ahí. Dios lo dejó por ahí. La serpiente antigua, Satanás, según Génesis, pero según Apocalipsis 12, la serpiente antigua es Satanás, y esa serpiente andaba por ahí. Y la Biblia relata de que Eva andaba cerca al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ya le había dado un mandamiento al hombre. En Génesis 2. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno. Menos de uno. El árbol del conocimiento del bien
y del mal de ese no vas a comer. Ese mandamiento se lo dio Dios al hombre aún cuando ni existía Eva. Dios le dio ese mandato al hombre y le dijo: y el día en que tú comieres de ese árbol, entonces morirás. Esta palabra muerte, de morir, no significa cesación de la existencia, significa separación. En el momento en que él desobedeciera ese mandamiento, el hombre iba a ser separado de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Aquí les estoy contando de manera resumida porque siempre es extenso. Si nos ponemos a leer todo en Génesis 2, él recibe ese mandamiento de no tocar el árbol, y Dios le dio mandamiento también de trabajar la tierra y de ponerle nombre a los animales. El hombre se sintió solo, pero ¿cómo? Con esa tarea tan grande, miraba la jirafa con su jirafo, el caballo con su yegua, el miquito con la miquita, y él solo, con soledad. Y digo, pero ¿cómo? Todo el mundo tiene su compañera y yo no. ¿Qué pasa? Y Dios miró al hombre, miró la creación y dijo que todo era bueno. Pero dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es muy grande la carga para que la lleve sola, esta carga del hombre. Entonces fue cuando Dios dijo: voy a darle ayuda idónea. Y creó la mujer. ¿Y de dónde la sacó? No la sacó de la tierra, como el hombre, sino del costado del hombre. Sí, y el hombre, pues, cuando vio a Eva, imagínese a Adán, de contento, ¿cómo se pondría él, no? Esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Lo sacó de su costado después de un sueño profundo. Ustedes conocen la historia. Y fue algo hermoso. Fue el primer hogar, la primera familia. Ahí Dios constituyó la familia, la institución de la familia y el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Eso lo inventó el hombre ahora, desde hace 6.000 años en su pecaminosidad. Pero Dios creó la familia, un hombre, una mujer, para que se uniesen, procrearan, dieran hijos y se multiplicaran y llenaran la tierra. Ese fue el diseño original de Dios, hermanos. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? ¿Qué pasó? En Génesis 3 vamos a mirar nosotros lo que es la caída del hombre. La caída del hombre. Vamos a mirar la caída del hombre. En Génesis 3, pasemos, es Génesis 3 del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta. Esta palabra serpiente es la palabra nahash en el hebreo, que significa ser luminoso. No era exactamente una serpiente como la que nosotros conocemos. Era un ser luminoso, era algo muy llamativo. Y esa misma palabra es la que se utiliza para primate, es decir, tenía forma humanoide. Era una criatura brillante con forma humanoide. Si hubiese sido una serpiente hablando, pues seguramente Eva hubiese huido. Oiga, usted escucha hablar un perro, un gato, ¿qué hace usted? Se asuste. Entonces no pudo haber sido literalmente una serpiente como tal. Según el original, o sea, esa palabra en el original, por eso es importante estudiar los términos en el original. Era como un primate, era una figura de hombre muy similar a la del hombre, pero luminosa. Y se le presenta a la mujer. ¿Sí? Aquí se le
Se le llama serpiente, porque es, digamos, así se representa a Satanás en la Biblia, como la serpiente antigua, como dice Apocalipsis 12. Pero la serpiente era astuta. Hablando de Satanás, Satanás es un ser inteligente. Acuérdense cuando hablamos de Satanás, Satanás era un querubín, no era un ángel, como algunos dicen. No era un ángel es diferente, los ángeles son muy similares a nosotros, ellos no tienen alas, los ángeles, ¿sabían ustedes? Los ángeles no tienen alas. ¿Quiénes tienen alas según la Biblia? Los querubines, los serafines. Son seres hermosos los querubines, que son los que están más cerca de Dios. Son los que están más cerca al trono de Dios. Actualmente hay 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, que son los que presenta Apocalipsis. Son querubines, según Ezequiel 1 y Ezequiel 10, son querubines. Y los serafines, que en el original significan seres alados que arden, son seres también con alas, como llamas de fuego. Esos son los que están más cerca de Dios. Satanás fue un querubín. Fue un querubín protector. Él estaba muy cerca de Dios. Pero Satanás se rebeló. Y ustedes conocen la historia. Con una tercera parte de los ángeles y fue arrojado aquí en la tierra. Y por eso es que en Génesis 1, 2 se presenta la tierra desordenada y vacía, porque hubo un juicio de Dios sobre la tierra. Cuando fue echado Satanás acá, todo quedó desordenado y vacío. En Génesis 1, 2 en adelante fue la recreación de la tierra. La tierra fue reordenada y Dios puso, una vez que reorganizó la tierra, al hombre. Pero Satanás andaba por ahí, merodeando. Y tuvo una conversación con Eva. La pregunta es, mire, ¿por qué Eva estaba sola? ¿Dónde andaba Adán? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Ah? ¿Será? ¿Trabajando? ¿Estaría trabajando? ¿O habrían tenido alguna discusión? ¿Ah? ¿Alguna diferencia? O ella dice, ay, no, qué fastidio, siempre ahí con Adán, voy a darme mi paseo. ¿Qué habrá sido, cierto? ¿Por qué andaba sola? ¿Dónde andaba Adán? Por eso yo siempre he dicho en las consejerías de matrimonio y cuando hemos tocado los temas acerca del matrimonio, no es bueno que el hombre y la mujer estén separados mucho tiempo. El hombre es para que esté con su mujer y la mujer con su hombre. Cuando el hombre tiene mucho tiempo por fuera trabajando, por cuestión de trabajo, la mujer sola en la casa, ¿no? Por ahí se mete el diablo. Por ahí. De parte y de parte. De parte del hombre y de parte de la mujer. No es bueno que la mujer ande sola, ni el hombre tampoco. No significa que los dos anden para todos lados ahí como pegados, como siameses, no, tampoco, pero deben estar acompañándose siempre. Si Adán hubiese estado con su mujer, de pronto hubiese sido diferente las cosas, ¿cierto? Pero estaba sola. Y el enemigo aprovecha cuando la mujer está sola o cuando el hombre está solo. ¿Por qué eligió a la mujer y no eligió al hombre? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué no atacó a Adán? ¿Por qué no se fue con Adán y se fue con Eva? Alguno podría decir, bueno, con alguno de los dos tenía que irse. Y bueno, ahí como que a la suerte, bueno, pues me voy con la mujer. ¿Será que fue al azar? No creo. El diablo es astuto, por eso comienza diciendo que era astuto. Él sabe lo que hace. Atacó a la mujer porque las mujeres, como son
vaso doblemente refinado, 1 Pedro capítulo 3, son más frágiles, son más delicadas emocionalmente y son, por ende, más fácilmente engañables. Mire, ¿no se ha dado usted cuenta en la naturaleza humana que el hombre es más visual y que la mujer es auditiva? Por eso el hombre ve a una mujer hermosa y ¿qué pasa? ¡Wow! Uno se enamora por los ojos y por el estómago. Una mujer que cocina rico, mejor dicho, no, cautivado del hombre. ¿Sí? Un hombre con una mujer hermosa que le danza la danza de los 7 velos, como dicen, que cocine rico, el hombre quedó cautivado. La mujer no es así. La mujer no es tanto visual. No, la mujer no está mirando, ¡wow! ¡Qué musculatura! Parece Rambo. No. La mujer no está mirando tanto lo físico. Díganme ustedes, mujeres. No están mirando eso. Están mirando son las palabras. Cómo habla, cómo se expresa, cómo se le trata. Una mujer que se la atiende, que se le trata bonito. Ya, es una mujer que se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Ellas se enamoran por el oído, pero por eso usted ve tantas parejas disparejas de hombres feos con mujeres bonitas. ¿No lo ha visto usted? Sí. Hermano, a veces uno dice, pero ¿qué hace este hombre con esta hermosura de mujer? ¿O qué hace esta mujer tan hermosa con este ser humano? Hermano, algo tuvo en sus palabras, en su trato. Las mujeres son más auditivas. El diablo lo sabía. Por eso se fue con Eva y empezó a hablarle. Y empezó a hablarle de una manera astuta, cuidadosa. El diablo no se le presentó, aquí estoy, soy Satanás. Ahí hubiese salido Eva corriendo. Siempre que Satanás se presenta, dice la Biblia, Pablo lo dijo, lo enseñó, que se presenta como ángel de luz. Él así se presentó como algo bonito, con palabras interesantes, cautivadoras. Y miren lo que le dijo la serpiente. Satanás, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Miren que en la caída del hombre tuvo que haber habido un tentador, que fue Satanás. Y el primer ataque que Satanás le hizo a Eva fue poner en duda la palabra de Dios. Siempre Satanás va a tratar de decir al hombre lo que Dios dice no es así. ¿Sí? Y ese ha sido siempre. Y el hombre se lo ha creído. Ese fue el primer ataque. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? ¿Dios dijo que no comería de todo árbol del huerto? No dijo eso. Dios dijo, puedes comer de todo árbol del huerto menos uno. Entonces Satanás pone en duda la palabra de Dios y la tergiversa la palabra de Dios. Satanás es experto en tergiversar la palabra de Dios. Por eso le dijo, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Imagínense. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, ni lo tocaréis. ¿Eso dijo Dios? Tampoco.
¿Qué dijo Dios? Que no comerían el fruto. Pero Él no habló de que no lo tocarían. Se da cuenta que el ser humano también tiene ese problema de agregarle a la palabra de Dios. Nosotros no podemos agregarle a la Biblia, ni quitarle. El diablo la tergiversa para engañar al hombre. Y el hombre cae en esa trampa y termina también agregándole a la palabra de Dios, como hacen todas las religiones del mundo. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios a través de Cristo. Las religiones son intentos del hombre para unirse a Dios. Religión, volver a ligarse a Dios. El hombre quedó separado de Dios por el pecado. El hombre, teniendo conciencia de un ser supremo, está tratando de ligarse con Dios a través de una religión. Y todas las religiones son caminos falsos. Ninguna religión lleva a Dios, solo Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces todas las religiones no llevan a Dios. Ninguna lleva a Dios, solo Cristo. Y todas las religiones, ¿saben lo que hacen? Lo mismo que Satanás y lo mismo que Eva, que le agregó a la palabra de Dios. ¿Saben lo que hacen las religiones? Por ejemplo, con mucho respeto lo digo, pero es la verdad y tengo que decirlo y enseñar para que ustedes lo conozcan. El catolicismo romano, con el perdón de mis amigos católicos, ellos tienen la Biblia más las tradiciones humanas. Por ejemplo, los mormones tienen la Biblia más el libro de Mormón, escrito por José Smith. Los testigos de Jehová, otra religión, tienen la Biblia más los escritos de Charles Russell. Adventistas del séptimo día tienen la Biblia más los escritos de su profeta Elena de White. Y aún dentro del cristianismo evangélico, sobre todo en el siglo XX hacia acá, han tenido la Biblia más tradiciones de hombres también. Ni la iglesia cristiana se ha salvado, porque el hombre en su condición pecaminosa siempre quiere agregarle a la Biblia. Por eso es que uno mira tantas cosas raras dentro del cristianismo que no están en la Biblia. Pero esto qué, falta que ahora tengamos un papa también en el cristianismo, ya con estos apóstoles que se han nombrado apóstoles. Ahora ya no es agua bendita, sino aceite ungido, todo lo ungen. Sangre de Cristo, cubriendo todo. La sangre de Cristo es para redención y perdón de pecado. Utilizan la sangre de Cristo mal. O sea, un tacán de cosas que no tienen origen en la Biblia, sino en tradiciones evangélicas. Entonces es un problema. Es un problema. Por eso tengamos cuidado y todo rectifiquémoslo conforme a lo que está en la Biblia. Entonces miramos nosotros que esta mujer empezó a escuchar al tentador, empezó con sus oídos a dejarse seducir, y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Hermanos, ¿y qué pasó después de eso? Ya para ir terminando, que se nos acabó el tiempo. La mujer terminó comiendo del fruto prohibido. No es que haya sido una manzana, como dice, la Biblia no dice que el fruto fue, simplemente un fruto. En ese momento que ella come ese fruto, incitada por un tentador, ella pasó de ser tentada a ser tentadora, porque fue donde su maridito, Adán, de pronto estaban hasta peleados, y el fruto de la reconciliación. Eso yo se lo estoy agregando, no me presten atención. Y bueno, Adán, en vez de decir, momentico, ¿ese fruto qué?
¿De dónde lo traes? No, un momento. En vez de Adán siendo cabeza de la mujer, porque así Dios lo estableció desde el principio, haber puesto en su lugar a su mujer, se dejó llevar por su mujer y comió del fruto. Si Adán hubiese dicho: mira, mujer, locamente has hecho, has desobedecido a Dios, vamos a hablar con Dios, y otra vez he sido la historia. Pero a Adán le faltó pantalones, hermanos. No fue cabeza, no ejerció su liderazgo. Por eso, hombres, ejerzan su liderazgo en su hogar, porque la falta de un liderazgo de parte del hombre en su hogar da lugar a Satanás y a que ese hogar se destruya. Por eso muchos hogares se destruyen por la falta de un buen liderazgo en los hombres, porque Dios le dio el liderazgo al hombre. A Dios le dio en Génesis 2: tú trabajarás en la tierra, y le dio el mandamiento a él, no a la mujer, a él, para que el hombre se lo diera a su mujer. Pero él no ejerció bien su liderazgo, trayendo la desgracia sobre ellos y toda la humanidad, toda su descendencia. Y de eso vamos a hablar la próxima clase, en 8 días. Ahí vamos a mirar las consecuencias para Adán y Eva del pecado, y también las consecuencias para la creación, lo que trajo la caída del hombre y en qué condición quedó el hombre. Y después hablaremos, si alcanza el tiempo, de la redención del hombre, de cómo es que el hombre en esa condición caída pecaminosa puede volver a restablecer su relación con Dios, perdida en el jardín del Edén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos por esta palabra. Hoy, si tú has traído una ofrenda, tómala en tu mano derecha y dile: Señor, de lo que tú me has dado y te doy a ti, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te adoramos, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por este tema, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos cuál fue nuestro origen, cómo tú nos creaste. Gracias, Señor, por enseñarnos que fuimos creados a imagen y a semejanza tuya, por ponernos como corona de tu creación sobre esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un privilegio ahora bien grande como hijos tuyos, recuperando esa imagen y esa semejanza que fue distorsionada por el pecado en ese jardín, Señor, por la desobediencia del hombre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que toques nuestras vidas en esta noche, que fortalezcas nuestros corazones. Tú dile al Señor en esta noche: Señor, aquí estoy rendido delante de ti. Padre Celestial, te pido que fortalezcas mi vida. Hoy reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo a tus ojos, que he hecho lo que tú condenas, Señor. Por eso hoy me arrepiento y creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz por mis pecados, resucitando el tercer día de entre los muertos. Creo, Señor, que tú me salvaste en esa cruz. Por eso te pido, Señor, que cada día me sostengas
en esa gracia, en esa misericordia, en esa salvación tan grande. Y si tú hoy no has recibido al Señor en tu corazón, dile: Señor, aquí estoy y te recibo en esta noche, pidiéndote perdón por mis pecados, porque yo creo que tú moriste en esa cruz y que tú resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que toques mi vida y que de ahora en adelante seas tú, Señor, dirigiéndome, bendiciéndome en tu gracia, en tu misericordia, en Cristo Jesús. Lléname, fortaléceme. Dile al Señor: lléname, fortaléceme más, Espíritu Santo. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Diga: Señor, fortaléceme, Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. De su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. Sí, Señor, gracias.
Gracias, porque tú nos fortaleces y tú nos levantas, Señor, porque para siempre tú no dejarás caído al justo. Oh Señor, tú levantas nuestra cabeza y tú nos sostienes con tu diestra poderosa. Glorificamos tu nombre y tu presencia, Señor, en esta noche, colocando todas nuestras ansiedades sobre de ti, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, que tu gracia y tu favor y tu misericordia sobreabunden sobre cada uno de tus hijos. Oh Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a despedirnos con una alabanza. Gracias, Padre amado.